Llevaba 35 años siendo solo yo. Me había forjado por 5 septenios como una mujer independiente, fuerte, decidida y autónoma. Disfrutaba del silencio, de los momentos de soledad, del placer de ver mi casa en perfecto orden y la libertad en todo su esplendor. Podía decidir cada paso que daba y me creía el cuento de que podía controlarlo casi todo. Me reconocía completa de pies a cabeza y tenía grandes certezas en mi alma y en mi corazón. Era yo, solo yo. Creía haber sentido el amor, sentía que podía describir algo magnífico y tenía una idea a medias de lo que era sagrado. Tenía un concepto de lo que era importante y una medida de lo que era grande. Creía conocer el tope de lo más hermoso que había en mi vida y percibía con cierto acercamiento la inmensidad de Dios. El 13 de mayo de 2022, en un minuto de una soleada mañana de viernes, todo cambió. Hola, bienvenidos a Tejiendo la Voz. El preámbulo de este episodio es la sensación de cómo fue convertirme en madre. Y este va a ser entonces el tema que vamos a trabajar en este episodio el día de hoy. Quizás lo más maravilloso y lo más fuerte que me ha ocurrido en la vida, mi nacimiento como madre. Siempre que alguien me escucha hablar de la maternidad, me pregunta si siempre quise ser mamá. Y la respuesta es no. Digamos que en la adolescencia, en la juventud, uno siempre piensa que para qué, que es demasiado trabajo, que es demasiada responsabilidad. Y lo cierto es que uno no se tiende a preocupar como por eso. Uno no es algo que uno lo ponga en sus planes. Yo simplemente no me preocupaba por eso. Era la típica niña, al revés, no era la típica niña que jugaba con muñecas. Nunca jugué con muñecas, no me gustaban. Nunca jugué como juego de roles, donde yo era la mamá, donde tenía un hogar, nunca me preocupé por eso. Fui más una niña deportista, patiné muchos años de mi vida, estuve como enfocada en otro tipo de actividades y digamos que la maternidad no era ni de cerca uno de los planes más importantes de mi vida. Pero resulta que eso del reloj biológico existe. Más o menos a los 27, 28 años yo empecé a sentir como un cambio en mi cuerpo y en mi mente, y cada vez que salía a un centro comercial y veía un bebé o veía niños, empecé a sentirme como conectada con esos niños y empecé a sentir como que en serio algo dentro de ellos, pues dentro de mi cuerpo, me llamaba a ellos y me llamaba a la necesidad de ser madre. Sí sentí que era algo como biológico, como orgánico, como que mi propio cuerpo y mis propias hormonas empezaban a despertarse buscando esa maternidad. En ese momento yo estaba soltera, no había conocido a mi esposo y sí empecé como a sentir esa necesidad de ser madre, pero no lo veía tampoco como un proyecto muy cercano, más o menos sí empezando pues como a visualizarlo. Luego conocí a mi esposo y también entonces ya cuando conocí a mi esposo empecé a pensar en cómo construir una pareja no solamente para ser 2, sino para ser 3. Entonces digamos que una de las cosas más importantes y más determinantes que me logró conectar con él fue como darme cuenta del papá en el que posiblemente se iba a convertir, y eso lo supe por cómo era la relación con su papá, por el ejemplo que le daba a su papá, por la relación de sus hermanos con sus hijos, porque él ya era tío. Entonces como ellos ya sí empezaban como a mostrar cierta línea de paternidad que yo de alguna manera observaba con admiración y que sabía que iba a ser algo muy bonito si él llegara a ser el padre de mi hijo. Entonces uno empieza como en esa búsqueda de la pareja que va a generar y a crear futuro con uno, con la cual uno se va a casar. Ya uno empieza no solamente a visualizar el hombre y como pareja, sino como papá. ¿Será que esta sí es la persona para yo construir un hogar? ¿Será que esta sí es la persona para que sea el papá de mi hijo? Y uno empieza como a mirar con ese doble rasero a ese ser que uno tiene al frente y a pensar y a visualizarse, a proyectarse en un futuro de esa manera. Ya conocí a Mauri, comenzamos una vida juntos, pues al día de hoy ya llevamos 8 años juntos y nos casamos, y en el proyecto de los dos, digamos que en eso coincidimos desde el primer segundo,
era construir un hogar, era construir una familia. Y como para ambos era tan importante y tan relevante, digamos que nos empezamos a preparar de forma muy consciente para ser papás y para construir un matrimonio que no solamente fuera un matrimonio, sino un hogar, ¿cierto? Esa preparación fue pues física, digamos, en mí personalmente física, tanto en exámenes de sangre, tomando vitaminas, asistiendo a consultas preconcepcionales, mirando cómo estaba el ciclo hormonal, el ciclo menstrual. En ese momento también por mi propio camino espiritual empecé a hacer mucha conciencia de mi ciclo como mujer y empecé a entender cómo esa relación que tenía todo el ciclo menstrual con el ciclo lunar, ¿cierto? Y empecé a reconocer en mí una cantidad de situaciones y de momentos y ejes transversales que lo que hacían era que en cada parte de esos ciclos, de esos 4 ciclos que tenemos las mujeres, pues, o 4, por así decirlo, momentos del ciclo que tenemos una mujer en un mes, que así como la luna también los vive cuando está en menguante, cuando está en creciente, cuando está en nueva, cuando está en llena, nosotras como mujeres también los vivimos, y empecé a reconocer ciertos patrones y ciertos puntos a los cuales prestarles atención. Entonces, como en la fertilidad había mucho más energía, como en la fase premenstrual baja la energía y empieza también a haber una mayor cantidad de sensibilidad, como en la fase menstrual también el cuerpo está pidiendo y requiriendo de nosotros otras cosas como el descanso, como el cuidado, como el abrigo, ¿cierto? Como el calor. Y empecé entonces a ser cada vez más consciente de ello. Y siendo más consciente de ello, decidí también dejar de tomar pastillas anticonceptivas, limpiar mi cuerpo de las hormonas artificiales y empezar como a depurar y a purificar, por así decirlo, mi cuerpo pensando en esa maternidad. Eso fue un momento muy precioso, digamos que un gran proceso que viví en mi vida y que hasta hoy me acompaña. Quizás y con seguridad este va a ser un episodio que venga adelante cuando hablemos pues como de todos estos ciclos femeninos y cómo es de bello esta conciencia de este despertar a estos ciclos para volvernos a reconocer como mujeres de la parte más orgánica y la parte más biológicamente pura. Y también entonces en este prepararme ya había pues como empezado mi camino espiritual y allí empecé como a fortalecer aquellos aspectos de mí que sabía que tenía que empezar a trabajar, a sanar y a profundizar para poder ser una madre. Entre esos, la relación con mi propia mamá, ¿cierto? Porque entonces, digamos que todos, bien que mal, por más que hayamos tenido madres maravillosas, siempre tenemos como algo que sanar con nuestras madres, ¿cierto? Y en mi caso yo tenía ciertos temas que sanar con mi mamá, entonces empecé como a profundizarlos, a sanarlos y empecé a reconocer en ella a un ser humano, más que a una mamá, un ser humano que por supuesto tenía errores, que por supuesto se equivocaba, pero entonces como yo también lograba ser más compasiva con ella y tener más empatía con ella para entender cómo fue ese nacimiento. Y yo creo que aquí vale la pena como contarles un poco de esa historia, porque creo que cuando uno se va a convertir en madre, también uno tiene que volver a cómo fue ese nacimiento de uno mismo. Y cómo fueron esos primeros años de vida. Mis papás se separaron cuando yo tenía 3 meses de embarazo. Cuando mi mamá, tenía 3 meses de embarazo. O sea, yo tenía 3 meses de gestación. Realmente allí mi mamá tuvo que vivir experiencias pues, muy dolorosas, mucha soledad, situaciones muy adversas emocionalmente. Ya es suficiente con tener pues obviamente un posparto y convertirse en mamá, como además tener que sufrir pues como una separación. Entonces digamos que los primeros meses de mi vida fueron en esas circunstancias y luego llegué pues a la casa de mis abuelos maternos, que fue una fortuna haber llegado a ese lugar rodeada de tanto amor, pero desde allí empezaron entonces a darse como estas heridas, por así decirlo, de abandono que sin uno quererlo, pues se crean en el alma, pues el abandono como del papá, digamos como la situación o esa sensación que siente la mamá, y empiezan como a quedarse en ese bebé esas heridas que luego cuando uno ya es adulto y es responsable, pues digamos que la idea es uno poderlas sanar, poderlas mirar, poderlas entender,
no minimizarlas, no robarles importancia, sino como realmente reconocerlas, volverlas a ver de cerca y poderlas sanar y poderlas perdonar o poderlas trabajar, en este caso, de cara a convertirse en madre. Entonces, esa fue una de las cosas pues que más quise trabajar en su momento y esa fue una de las cosas que más sané. También pues cómo era mi cuerpo, la relación de mi cuerpo, también cómo era de alguna manera también ser capaz de dejar un poquito el egoísmo a un lado y poderse dar a otro ser humano, poder priorizar otro ser humano, aunque con seguridad en ese momento antes de uno convertirse en mamá uno puede llegar un poquito a visualizar, o en el embarazo uno puede llegar un poquito a visualizar, pero realmente uno nunca se imagina lo que es convertirse en madre hasta que tiene a su hijo en brazos. Entonces, en parte de esa preparación, tuve algo que para mí fue muy importante y fue acercarme a la Virgen María. Digamos que yo hasta ese momento no es que fuera pues muy religiosa, por así decirlo, no es que fuera muy creyente, digamos si creía en Dios, si estaba pues como en parte también de ese camino espiritual, reactivando mucho mi fe, viviendo a Dios de una forma muy diferente, no como de alguna manera la Iglesia Católica me lo había mostrado, sino como a vivir esa fe en Dios de una forma muy sincera, muy auténtica, como muy desde el corazón. Y empecé entonces también a acercarme a la Virgen en esa misma sintonía. Empecé a pedirle a la Virgen como Madre de Dios que me ayudara a poder convertirme en madre, a poder tener esa dulzura, a poder tener ese amor infinito, a poder tener mi vientre sano y digamos puro para la llegada de esa semilla que luego iba a ser Emilio, y a poder entonces a copiar de alguna manera de la mejor forma posible esa figura de lo que es la Virgen siendo madre. Y ese acercamiento a la Virgen llegó justamente o paralelamente con el acercamiento a la música. Creo que esas dos cosas fueron unos regalos muy grandes que yo encontré en mi camino hacia la maternidad. Y justamente cuando empecé ese acercamiento a la música, que se los contaré también en otro episodio de forma más profunda, lo hice con una canción de la Virgen que se llama Señora de los Remedios. Y esa canción yo de alguna manera la había escuchado, se la había escuchado cantar a unas amigas y me gustaba mucho. Y cuando yo empecé como a este camino de la música, tenía un tambor. Empecé a cantarla como con el tambor, le había pedido a una de mis amigas que me pasara la letra de esa canción y cuando ellas me pasaron esa letra me la pasaron con unos acordes de guitarra, pero yo no sabía que eso eran acordes de guitarra, yo solamente sabía que eran unos símbolos que habían como encima de cada una de las frases. Yo solamente quería aprenderme la letra, entonces empecé a tocar con el tambor esa canción y empecé a aprendérmela y a cantarla como un rezo. Digamos que esa es mi forma de orar, cantando. Y yo cuando canto, pues canto como elevando como esa oración y como elevando ese rezo a lo que quiero que haya en mi vida o cerca de mí o a mi alrededor, ya sea la armonía, ya sea el amor, ya sea la alegría, ya sea la sanación. Y esa es mi forma de orar, ¿cierto? Yo no soy mucho de sentarme, por ejemplo, a rezar un rosario, sino que más bien me siento en mi altar a cantar y esa es la forma en cómo estoy elevando a Dios esa petición. Entonces me aprendí la canción de la Virgen María. Luego llegó justamente la pandemia y en esa pandemia yo había empezado como a explorar en una clase la guitarra. Me sentía absolutamente bruta con la guitarra en esas clases. Creo que jamás en la vida me había sentido tan bruta para algo como aprendiendo guitarra. Y como estábamos encerrados, cogí la guitarra yo sola y sentada en el altar aprendiendo apenas los acordes de la guitarra, me acordé que me habían pasado los acordes de esa canción cuando había pedido la letra. Entonces cogí la letra de esa canción y cogí los acordes y empecé a aprenderme esa canción. Ni siquiera sabía rasguear la guitarra. O sea, ni siquiera sabía rasguear la guitarra, solamente sabía empezar de mi menor a sol, pasar de sol a re, pasar de re a mi menor otra vez. Y digamos que ni siquiera sabía que esa canción era así de compleja, no hubiera empezado por ahí, pero como en mi mente ni siquiera había
digamos, una comparación de la dificultad, simplemente aprendí a tocar esa canción y me la aprendí con el amor en mi corazón, pensando que iba a ser la forma como iba a pedirle a la Virgen que me convirtiera en madre. Esa fue la oración que hice, aprenderme esa canción, cantar esa canción, dedicarme a sentarme horas y horas del día a aprenderme esa canción. Y cada vez que la cantaba estaba en mi mente y en mi alma esa convicción de poder traer un hijo al mundo. Entonces, luego ya pues cuando ya me aprendí la canción, ya luego, y ahí voy a hacer un poquito spoiler de lo que viene en adelante, ya Emilio va a nacer. Justamente Emilio nació el 13 de mayo, que es el Día de la Virgen, y fue muy especial para mí que Emilio justamente hubiese nacido ese día, porque claramente fue la confirmación de que fue un regalo de la Virgen y que la Virgen estuvo todo el tiempo conmigo acompañándome en ese proceso y que hasta el día de hoy sigue acompañándome y guiándome mis pasos hacia la maternidad y hacia convertirme en madre. El proceso de buscar a Emilio, digamos que nosotros, pues, tanto mi esposo como yo empezamos como esa preparación juntos, cada uno por su lado, pero también juntos como pareja. Y digamos que cuando ya por fin logramos decidir que listo, ya era el momento adecuado para convertirnos en padres, realmente Emi fue muy fácil, pues, como de quedarnos en embarazo, porque toda esa preparación previa de casi 2 años, sin ni siquiera buscar, fue como muy consciente, muy llena de amor. Y cuando ya quedamos en embarazo, yo me di cuenta porque como ya había tenido una conexión tan grande con mi ciclo, yo ya estaba cerquita a mi luna, pues, o mi ciclo menstrual, y yo empecé a sentir como unos cólicos diferentes, y como que un día fui al baño y sí vi como por así decirlo, un flujo, pero era diferente a mi luna. Yo sabía que no era mi luna, era como un color muy café. Y yo, ¿qué pasaría acá? Pero me faltaban como 5 días para la luna. Entonces dije, bueno, voy a esperar, no me voy como a precipitar. Voy a esperar a ver qué es lo que pasa. Seguramente es que ya me empezó a llegar, se adelantó. Y eso fue un sábado, un domingo. Y al lunes, dormida, como que en medio de la noche, me desperté y pensé, eso es un sangrado de implantación. Y lo supe porque alguna vez a una amiga le había pasado. Y escuché como esa historia, hace muchos años, pero como que no sé, la misma mente, la misma conciencia me trajo ese pensamiento y me desperté en la madrugada pensando que era eso y que estaba en embarazo. Y cuando sentí ese pensamiento y como que de verdad lo interioricé, dije, estoy en embarazo, estoy segura de que estoy en embarazo. Y ni siquiera tenía un retraso, o sea, me faltaba 3 días para que me llegara, se suponía, el periodo. Al día siguiente ya no era capaz de dormir, ya, mejor dicho, la ansiedad ya me iba a comer viva. Entonces yo dije, no, yo no puedo más. Y al miércoles me madrugué muy temprano a hacerme una prueba de sangre, de embarazo. Pero le dije a Mauro, como no, mi amor, yo me voy a ir a hacer un examen de la tiroides, y me fui para el laboratorio. Pagué la prueba pues como de forma particular, porque como ni siquiera tenía retraso, se suponía que apenas ese día me iba a llegar el periodo, entonces era más certero hacerla inmediatamente de sangre. Entonces fui al laboratorio y me hice una prueba de sangre. A los 3 horas se suponía que llegaba la prueba. Me dijeron, bueno, usted métase a esta página, refresque, actualice, y nada que llegaba, y nada que llegaba, y nada que llegaba ese resultado. Yo súper ansiosa, y tenía un almuerzo con una amiga. Entonces me fui a almorzar con mi amiga, y cuando estaba en medio del almuerzo me llegó un correo de los resultados y positivo. Emilio venía en camino. Entonces ya preparé algo especial para contarle a Mauri con la prueba de embarazo, una cajita, lo senté en el altar que tenemos nosotros y le empecé pues como a entregar este regalo, y por ahí está el video con este momento tan especial en el que ambos lloramos viendo como este sueño tan grande materializado y sabiendo que venía Emilio en camino. Esa gestación fue muy especial, muy, muy especial. Esa gestación y ese proceso de todo lo que tiene que ver con el parto y el posparto fue acompañado con Marisol Pineda, mi partera, quien ya estuvo por acá en un episodio de Tejiendo la Voz.
Y esa fue, digamos que una preparación muy particular, muy tradicional, muy consciente, muy ligada a las medicinas, digamos, ancestrales, a las plantas, a todas las como tradiciones de las abuelas y de las parteras que nos ayudaban pues como a contarnos cómo se hacía esto hacía muchos años de forma milenaria para que fuera lo más naturalmente posible, ¿cierto? Entonces Marisol me acompañó en ese proceso y desde el día uno que estuve en embarazo, nosotros fuimos pues muy cuidadosos con la información y con esta noticia, todavía no le contamos a nadie, pero Marisol fue quizás la persona que primero se enteró de nuestro embarazo. Comenzamos el proceso con Marisol, es un proceso muy hermoso. Quienes no hayan escuchado el episodio en donde Marisol nos cuenta cómo fue ese proceso, pues los invito a que lo escuchen. En lo particular, para Mauro y para mí fue demasiado valioso vivir este proceso, no solamente por la información y la cantidad de conciencia que Mari nos ayuda a fortalecer en ese proceso de gestación antes de la llegada de ese bebé, desde cómo se mueve el cuerpo, cómo es la alimentación, qué es lo que está pasando al interior de una mamá, cuál es la relación con la placenta, que es demasiado valiosa esa relación con la placenta porque hasta, mejor dicho, nunca nos enseñan cuál es la importancia de la placenta. No nos enseñan en este mundo occidental y de la medicina occidental es la que gobierna pues como los procesos de gestación y de parto. Nunca nos enseñan la importancia de la placenta y para mí esa relación con la placenta desde que Mari nos ayudó a entenderla fue demasiado valiosa y demasiado importante, entendiendo que esa placenta es como ese hermano, por así decirlo, de Emilio, que está sosteniéndolo durante todo el embarazo y durante todo el parto y está, digamos, sirviendo de guardián para que ese ser se nutra con todo lo que tiene que nutrirse para llegar a ser realmente un ser humano ya en este planeta Tierra. Entonces, esa relación con la placenta, el cuidado de la placenta, era para nosotros muy importante y para ello se hacen pues como unos rituales. Yo tejí mi mochila, la tejí yo misma a malla con una lana de ovejo virgen muy bella que Mari también me ayudó pues como a conseguir. Entre tanto, el papá también hacía una labor muy importante que era construir la vasija de barro en la cual iba a ir la placenta. Entonces, la placenta, después de que naciera el bebé, se iba a meter en esta mochilita que yo tejía, que obviamente tejía con este pensamiento de que pudiera custodiar, salvar y cuidar como esas memorias que vienen de mis ancestras representadas en esa placenta. Y luego esa mochilita se iba a meter en esa vasija de barro para luego sembrar esa placenta al día 40 o 41 del nacimiento de Emilio, dando por terminado como la etapa del posparto inmediato y dando por terminada como esa misión de esa placenta a ese momento y a esa altura con Emilio, sembrándola para que volviera pues como a ser ofrendada en la tierra y para que pudiera desde allí acompañar y sigue acompañándonos a nosotros en nuestra misión de ser padres, que nos guíe, que nos ilumine el camino, pero que además siempre esté también guiando a Emilio en esos momentos. Está sembrada en un bosque muy hermoso, custodiada por 4 árboles muy grandes y muy poderosos y ese momento por supuesto que nunca lo vamos a olvidar. Entonces esa preparación para lo que venía con la placenta, Mauricio construyendo en barro esa vasija con sus propias manos, mientras yo tejía, mientras Mauricio construía, íbamos construyendo esta palabra con Marisol y con su pareja Sebastián, que son seres maravillosos y que nos han ayudado mucho en este proceso. Y además Mari también pues acompañándome con ciertas terapias tradicionales, con las plantas, con algunos masajes para equilibrar la energía, bueno, de muchas maneras acompañándonos para poder hacer que todo este proceso de la gestación fuera muy consciente, muy conectado de parte del papá y de parte de la mamá y que pudiéramos empezar pues como porque es un proceso y un momento muy maravilloso y como muy particular y muy precioso, entonces como que lo acompañáramos para sembrar en toda esa gestación las memorias, los recuerdos y todos estos mensajes de amor, de armonía, de protección que queríamos para nuestro bebé. Entonces lo vivimos de esa manera. Mi gestación fue muy tranquila, absolutamente tranquila. Yo realmente me di cuenta muy rápido que estaba en embarazo, pues no tenía retraso, entonces tenía 5 semanas de embarazo cuando me di cuenta, porque esas semanas se cuentan a partir del último ciclo. Realmente tenía 2 semanas de embarazo.
Y cuando me di cuenta que estaba en embarazo, obviamente empecé a cuidarme muy bien, pero el embarazo transcurrió súper tranquilo, más, no sé, creo que máximo 2 veces tuve náuseas, pero nunca llegué a vomitar, nunca llegué a sentir reflujo, nunca llegué a sentir gastritis, pude dormir hasta el día antes de que naciera Emilio perfectamente. Estuve muy tranquila durante todo el embarazo, no tuve antojos, creo que solo tuve un antojo de arroz blanco, de resto absolutamente ningún antojo, como mucho equilibrio y como creo que también de alguna manera toda esa preparación dando esos frutos en lo que fue esa gestación y fue muy hermoso. En la semana 35 de embarazo se hace con Mari una ceremonia muy hermosa de un inipi, que es una tradición que viene por allá de los indígenas del norte. Y en esa celebración de esa ceremonia, pues se empieza como a preparar y agradecer lo que han venido siendo los trimestres del embarazo y preparándonos para el parto, digamos, elevando ese rezo a través de esa ceremonia para que el parto de Emilio fuera lo más natural y lo más hermoso posible. Toda esta preparación que se hace con Marisol, pues digamos que lo hace uno, obviamente por decisión propia, muy consciente. Yo paralelamente tenía una ginecobstetra que todo el tiempo supo que yo también tenía mi partera y que todo el tiempo supo que mi elección iba a ser tener un parto en casa. Esa era una decisión como familia, como pareja. Nosotros queríamos que Emilio naciera en nuestro hogar, que naciera custodiado por nuestra propia energía, en el calor de su propia familia y que tuviera las menores intervenciones médicas posibles. Esa era pues como de alguna manera la esperanza de nosotros, el rezo que nosotros teníamos y como la expectativa que teníamos. Para eso nos estábamos preparando. Resulta que ya cerrando el embarazo, Emi estaba muy arriba todavía, pues como muy arriba pues el útero estaba muy arriba del bien, pues de la barriga. Y bueno, yo caminé mucho, me acuerdo que caminaba mucho, hacía muchos ejercicios de una pelota de pilates, que eso pues ayudaba muchísimo. Y mi parto y el de Mauri, pues cuando éramos bebés, fueron ambos inducidos y ambos fueron a la semana 42. Entonces estaba ya empezando la semana 41. Mari lo que siempre me explicaba era que era más normal en una mamá primeriza parir en la semana 41 que en la 40 misma o que antes, que lo más normal era la 41, que no me preocupara, pero obviamente que estaba dentro de mí como ese temor al que yo no quería darle mucha fuerza realmente, pero estaba dentro de mí ese temor de que de pronto había que inducirle el parto a Emilio si llegábamos a la semana 42 y Emilio no había nacido, porque pues la semana 42 es la fecha límite de esa gestación. De todas formas, nosotros pues orando muchísimo, acompañándonos de las plantas, de vapores con plantas, de mucho movimiento, de mucho canto, bueno, en fin, de todas las herramientas que teníamos. Confiamos mucho en ese proceso y en la semana 41 más 4 empezó el trabajo de parto. Es decir, a 2 días antes de que tuviéramos que ir, digamos, al hospital, quizás a inducir el parto de una forma que no fuera natural. A las 2 de la mañana más o menos comencé mi trabajo de parto. Ese trabajo de parto para todas las mujeres comienza de una forma muy diferente. Para mí comenzó botando el tapón mucoso, que es un tapón que lo que hace es cerrar el conducto del cuello del útero para que no pase ninguna infección ni nada malo hacia el bebé, hacia donde está como el saco gestacional y hacia donde está el líquido amniótico, como que se proteja ese canal. Y una de las formas de empezar trabajo de parto, pues ya sea pues romper fuente, pero también puede ser botar el tapón mucoso. Otras mujeres simplemente empiezan con contracciones. Yo fui al baño, boté el tapón mucoso y ahí mismo, para los 15 minutos, tuve mi primera contracción. Estamos hablando de las 2 de la mañana del 12 de mayo, del 12 de mayo. O sea, al día 41 más 3. Y el 12 de mayo entonces transcurrió durante toda la madrugada con contracciones muy lentas, suaves, más o menos como espaciadas de una media hora. Mari me dijo que Emilio todavía estaba muy arriba, que tenía que caminar lo más posible durante el día. Yo tenía una caminadora en la casa y empecé a caminar. Creo que ya caminé más de 7 horas, caminé, mientras las contracciones me lo permitieron. Ya llegó un punto en que me tocaba parar la caminadora en cada una de las contracciones, entonces ya ahí me di cuenta que ya no iba a ser capaz de seguir caminando.
y comenzó entonces el proceso del parto pues como más fuerte. Pasó todo el 12 de mayo en trabajo de parto. Marisol llegó a mi casa más o menos a las 7 u 8 de la noche. Ese proceso fue muy intenso. Cuando Mari llegó, yo empecé en ese momento a sentir ya contracciones muy, muy fuertes, que es cuando ya se dice que es un trabajo de parto activo, que es cuando hay contracciones de mínimo 1 minuto de duración, durante al menos cada 5 minutos, durante 1 hora seguida. Ahí ya se dice que es un trabajo de parto como activo y yo ya estaba en ese momento de ese trabajo de parto activo. Ella lo primero que hace es pues preparar el espacio. Ella me hizo un tacto para saber en qué nivel de dilatación estaba y en ese momento estaba en nivel de dilatación 3, pues que era lo esperado. Digamos que hasta ese momento la intensidad estaba pues digamos moderada, soportable. Pero a partir de ese momento, cuando ya llegó Marisol, ya la intensidad empezó a crecer bastante y más o menos hacia las 12 de la noche yo ya estaba muy, muy, muy adolorida. Ya era un dolor demasiado fuerte y más o menos a las 12:30 estaba en 5 de dilatación. En 5 de dilatación. Y habían pasado pues 5 horas y solamente había dilatado otros 2 centímetros y ya en ese punto el dolor sí estaba exageradamente fuerte. Hay ciertas cosas con las que ella le ayuda a uno, hay unos movimientos, está obviamente también el canto, la danza, que también le ayuda a uno pues como a activar un poco el cuerpo y hacer pues como que Emilio también pues como que baje. Está la vocalización. Me costaba muchísimo no gritar porque pues digamos que la vocalización y la vocalización y de alguna manera las palabras que salgan deben ser entonadas como con cierta vibración más grave que aguda, no gritar de forma desesperada, sino como saber encaminar los sonidos para que los sonidos estén abriendo el cérvix, porque las cuerdas vocales y el cérvix están conectados y si uno los mira de hecho orgánicamente, biológicamente son muy parecidos. Entonces todo el sonido como sale, asimismo está abajo en el cuello del útero. Entonces digamos que la idea era salir más armoniosamente posible para que al mismo tiempo abajo fluyera, pero el dolor es un dolor que uno no es capaz de tolerar. O sea, es un dolor que en serio lo desespera a uno. Y entonces es muy difícil mantener esa concentración y mantener esa calma y ese control para poderlo navegar. Aún así, Mari estuvo todo el tiempo conmigo, acompañándome, haciéndome vapores de plantas, haciendo sahumerios, haciendo cantos, o sea, todo el tiempo está acompañando y cuidando como que ese proceso sea, facilitando el proceso, porque finalmente el proceso siempre lo hace uno. Ya más o menos sobre las 2 de la mañana ya llegó un punto en que yo ya ni siquiera podía ir al baño, pues por ejemplo a orinar, ya no podía porque ya el dolor y la contracción de los músculos era tan grande que a mí ya ni siquiera me permitía ir al baño, yo ya ni siquiera era capaz de sentarme bien, o sea, ya ni siquiera era capaz de moverme bien, ya el dolor no me dejaba ni siquiera moverme y fuera de eso mis contracciones más o menos desde las 12 de la noche ya eran permanentes, como continuas, es decir, no empezaban y se acababan, sino que yo ya no sentía cuándo empezaban ni cuándo se acababan, sino que el dolor era permanente, solamente que habían unos picos un poquito más elevados de dolor, pero el dolor era insoportable y era permanente. Entonces ya yo no tenía descansos, no tenía momentos de descanso entre contracción y contracción, esos momentos para mí no existían. Luego vine a saber o creemos pues y digamos que seguramente, y me lo dijo el ginecobstetra, también me lo dijo Mari, lo que probablemente estaba pasando en mi caso, no siempre pasa así, no siempre le pasa a todo el mundo. En mi caso en particular, lo que estaba pasando es que yo hacía 10 años atrás había tenido una cirugía en el cuello del útero que se llama una conización. Y eso lo que hace es dejar una cicatriz porque lo que hacen es cauterizar un poquito el cuello del útero por una lesión que tenía allí. Y como tenía esa conización, a mí me habían advertido muy al principio del embarazo que era probable que ni siquiera yo llegara a dilatar. Pero a mí eso se me había olvidado, gracias a Dios se me había olvidado. Yo eso lo supe luego pues como cuando nació Emilio, ya luego entrando en conciencia ya sin el dolor, logré recordar que lo que había pasado era que
esa cicatriz muchas veces no cede porque la piel quedó pues muy fuerte, muy dura en esa cicatriz. Entonces el cuello del útero no se abre. Entonces lo que a mí me pasó en mi caso particular personal, que no le va a pasar a todo el mundo, que no es lo que le pasa pues como a la mayoría de la gente, el dolor era constante, era porque mi cuerpo lo que estaba haciendo, mi cuello del útero lo que estaba haciendo era estirar la piel para romper la cicatriz y poder que el cuello del útero se abriera. Es decir, que mi dolor era un dolor que, a pesar de que el dolor del trabajo de parto es 100 sobre 10, digamos que mi dolor podía ser 150 sobre 10, porque era un dolor en el que además estaba rompiendo la piel para que pudiera dilatarse el útero y rompiendo la cicatriz. Entonces ya llegó un punto más o menos cerca a las 7 de la mañana, a las 2:30 de la mañana, perdón, que yo ya no podía ni siquiera moverme para ir al baño. Mari me volvió a hacer otro tacto, estaban 5:30 de dilatación, o sea, es decir, que había dilatado otro medio centímetro en 2 horas, 2 horas y media, y ya el dolor era inviable. Ya el dolor era inviable, o sea, yo ahí ya estaba excedida de mis capacidades por todos los lados posibles. Entonces, como el dolor ya era tan agudo, y yo ya no podía ni siquiera hablar bien, o sea, ya en serio no me podía mover bien, yo logré, digamos, sacar lo mejor de mí, porque en serio yo quería parir a mi hijo en mi casa. Logré tener la fortaleza más grande que he tenido en toda mi vida, porque creo que lo que yo hice ese día ha sido lo más grande y lo más fuerte que yo he hecho en toda mi vida. Logré aguantar hasta las 7 de la mañana, o sea, logré aguantar otros 5 horas viviendo el dolor que estaba viviendo, logrando concentrarme, logrando ser capaz de soltar la parte del ceño, porque ahí también digamos, se aprieta todo el cuerpo, logrando soltar el cuerpo, logrando vocalizar mejor, ya estaba logrando respirar y vocalizar mejor, porque la respiración y la vocalización son fundamentales. Y cuando ya estaba logrando vocalizar mejor y digamos, fluir un poco mejor, pero el dolor no cedía, por supuesto, ya le dije sobre las 7 de la mañana a Mari que me volviera a hacer como un tacto, a ver cómo iba. Y cuando Mari me revisó, me dijo: Aleja, estás en 6. Es decir, que durante esas 5 horas, que eran las 5 horas más duras que yo he vivido en toda mi vida, solamente había dilatado medio centímetro más. Reconociendo mi fortaleza y reconociéndome como soy y aguantando hasta el punto más fuerte que pude aguantar, sabía que ya no iba a ser capaz de sostener más esa situación y que ya no iba a poder estar más ahí. Ya no iba a ser capaz de esperar a que Emilio naciera, porque para mí ya era inviable ser capaz de dilatar otros 4 centímetros en las condiciones en las que yo estaba. O sea, ya ahí ya era como que para mí se salía de toda la imaginación posible. Yo ya sabía que yo no iba a poder hacerlo, y a pesar de que esa era mi convicción y que aguanté hasta el último minuto posible, dije: ya es hora de ir al hospital, ya no voy a soportar más este dolor. Entonces el tema es que era tan fuerte el dolor que ni siquiera era capaz de pensar en cómo iba a llegar al hospital. O sea, es que ni siquiera era capaz de saber cómo iba a llegar al carro, ni siquiera era capaz de imaginarme cómo me iba a parar para llegar hasta el carro que estaba un piso abajo de mi apartamento. Ni siquiera lograba imaginarme eso. Bueno, el caso es que lograron, como pudieron, pues vestirme o llevarme como fue, y me llevaron en el carro. A mí cada uno de los policías era para mí como en serio un dolor exagerado. En ese carro me fui literalmente orando todo el tiempo y llegué en 15 minutos al hospital. Llegué en 15 minutos, Mauri se fue corriendo. Justo cuando ya íbamos en el hospital le contamos a mi mamá que ya estábamos en trabajo de parto. Y cuando ya estábamos pues como llegando al hospital, yo ya llegué en un punto de dolor que yo ya ni siquiera paraba de gritar. O sea, ya mi dolor ya era un dolor que pues yo creo que con palabras es imposible describir. Y cuando me pasaron como al triaje del hospital, el médico, que además viví una experiencia muy horrible, pues realmente por eso y por todo lo que viví ese mismo día en ese hospital es que reconfirmo que definitivamente el parto en casa para mí es el camino, y espero, ojalá Dios me oiga, poder parir a mi segundo hijo en casa. Fue un trato súper feo, pues hubo violencia obstétrica, ni siquiera me ayudaban a montarme la camilla, y yo ni siquiera me podía mover, yo solamente, ni siquiera podía hablar, ni siquiera podía pedirles ayuda, y realmente ellos ni siquiera me ayudaban a montarme la camilla, ni siquiera a quitarme la ropa.
Entonces, pues para mí fue realmente muy doloroso y cuando ya él me hizo el tacto me dijo que estaba en 10, es decir, que estaba en expulsivo. Es decir, que en esos 15 minutos, desde la casa hasta el hospital, había dilatado los 4 centímetros que no había podido dilatar durante toda la noche. Y la explicación era que justamente ya se había roto, por así decirlo, esa cicatriz, es decir, que ya el cuello del útero había aflojado para poder realmente dilatar hasta el punto en que tenía que dilatar. Y pues fue una buena y fue una mala noticia, porque claramente que fue una buena porque por fin ya estaba en 10, ¿cierto? O sea, en ese momento ya llevaba 30 horas de trabajo de parto activo, o sea, 30 horas de trabajo de parto desde la primera contracción hasta ese punto. Y obviamente qué felicidad por fin estar en 10, pero qué mala noticia haber tenido que renunciar, por así decirlo, a ese sueño de haber estado en mi hogar. Y quién iba a saber que en 15 minutos se iba a poder dilatar esos 4 centímetros de más. Ahí ya me pasaron pues como a donde las doctoras, ya me dijeron, váyase ya, o sea, usted ya está, o sea, usted ya va a parir, usted ya está en expulsivo, pero resulta que cuando ya me miró la ginecóloga arriba, pues ya no en el triaje, sino arriba, me dijo, mira, la verdad es que todo esto que les estoy diciendo, todas estas 30 horas fueron sin anestesia, 0 anestesia, y pues esa era pues de alguna manera mi deseo, pero cuando ya ella me miró y obviamente yo no podía en serio ya ni moverme, ni siquiera hablar, me dijo, mira, tú ya estás en 10, pero tu hijo está muy arriba todavía. O sea, es decir, te vas a demorar todavía en este trabajo de parto. ¿Quieres anestesia? Yo le dije, sí, necesito anestesia. Me dijo, el problema es que te puedo poner muy poquita anestesia porque ya estás en 10. O sea, ya no te puedo poner anestesia como de un trabajo de parto normal porque ya se te dormiría demasiado el cuerpo por muchas horas más y no se puede. Entonces te tengo que poner la mínima anestesia posible. Yo le dije, póngame ya lo que sea, pero póngamelo ya. Me pusieron la epidural, la mínima dosis de la epidural posible. El dolor bajó hasta un nivel un poquito soportable porque por lo menos ya podía hablar, pero realmente el dolor nunca se fue porque la anestesia era muy bajita y porque yo ya estaba demasiado fatigada, ya llevaban muchas horas de trabajo de parto. La doctora se tuvo que ir a atender otra cesárea de emergencia y mientras tanto yo estaba haciendo como con una asistente de enfermería y con Mauricio, pues como ayudando a pujar un poquito a ver si el bebé bajaba un poquito. Logré que Emi bajara un poquito. No, porque había un riesgo de que hubiese cesárea si él no bajaba. Entonces, si él no bajaba ya, pues iba a tocar hacer una cesárea. Entonces logré que bajara un poquito hasta un punto en donde se podía intentar un parto natural. Me llevaron al quirófano. Fue para mí de verdad una experiencia muy dolorosa, tanto física como emocionalmente, porque realmente me da mucha tristeza y me parece muy lamentable la frialdad del sistema de salud y de los profesionales de la salud, cómo se ha de alguna manera sistematizado y vuelto esto un proceso como rutinario cuando están haciendo una vida y cuando hay una mamá con 30 horas de trabajo de parto en un dolor que no puede tolerar. O sea, y es una forma de tratar a las personas absolutamente fría, inhumana. Yo me acuerdo que cuando cogieron mi camilla le dijeron a Mauricio, papá, lávese las manos ahí. Mauricio ni siquiera sabía dónde era el baño y se lo dijeron como a los gritos y Mauricio le responde a la enfermera, pero ¿cómo así? ¿Dónde es ahí? O sea, se están llevando a mi mujer y ¿dónde es ahí? Ni siquiera sé dónde es el baño. O sea, es un momento demasiado sagrado y demasiado preciado para verlo de una forma tan sistemática, tan fría, tan cruda. Y llegamos a ese quirófano en un frío que ni siquiera es tolerable. Yo me acuerdo de que me estuvieran temblando las piernas, físicamente temblando las piernas. Y todo lo que me había protegido Mari de que el calor se quedara, de que no hubiese frío para que el útero pudiera relajarse y abrirse, todo eso se reversó en menos de un minuto en un quirófano frío, lleno de luces, en donde antes en mi casa estaba con unas luces lo más posible tenues, o sea, en un ambiente acogedor. Acá estábamos todo lo contrario, literalmente abierta de piernas delante de un montón de gente que jamás en mi vida había visto, con un montón de luces, muerta de frío, temblando de frío, ya literalmente encalambrada a los pies del frío, calambre, que yo ni siquiera era capaz de pedir ayuda para que me estiraran el pie porque ya me era muriendo del calambre. Y se me subió una enfermera encima y me dijo, voy a bajar a ese bebé. Se me hizo encima haciendo una maniobra que es Christeller, que no está indicada en los trabajos de parto porque puede ser peligrosa. Pues a una amiga mía cercana le rompieron una costilla haciendo esa maniobra.
Emilio, aún así, con esa maniobra no bajó. Entonces la doctora ni siquiera me dieron chance de pujar, ni siquiera nunca me preguntaron, venga, puje, aunque sea 2 o 3 veces, ni siquiera me dieron ese chance, sino que inmediatamente me dijeron, vamos a sacar a Emilio con forceps. Y yo ya me dijo, autoriza, yo ya está en un nivel de dolor en el que ya no tolera un minuto más. Es un umbral entre la vida y la muerte. Ya llega a pensar que uno ya no va a soportar más. No va a poder más. Y me dijeron, no respire, no puje, no haga nada. Y no puje es que el cuerpo solo ya está pujando, porque el cuerpo sabe lo que es lo que tiene que hacer. Y cuando le dicen a uno no puje, es como, ¿qué me estás diciendo? No estornudes, no orines. Es como que es algo que es absolutamente biológico. Y esas pinzas son unas pinzas gigantes de metal. Y lo que hacen es entrar con mucha agresividad, con mucha fuerza, en un solo segundo, y sacan al bebé de la cabeza con esas pinzas. Y en un minuto es que menos de un minuto, en 10 segundos ya el bebé está afuera. Obviamente el dolor que uno siente en esos 10 segundos es un dolor que jamás en la vida espero yo volver a sentir. Jamás, espero por favor no volver a sentir jamás lo que uno siente con esos forceps. Pero yo le había dicho a ella, yo necesito que cuando Emilio nazca me lo pases de frente y me dejes cargarlo. Y ella me miró como, ¿para qué? O sea, me miró como si fuera absurdo lo que yo le estaba pidiendo, que era tener a mi bebé en mis brazos por primera vez, para que lo primero que él conociera eran mis brazos. Emilio salió y me acuerdo de que apenas él me lo empezaron a entregar, me lo entregaron de cara así, tenía los ojos abiertos de par en par, unos ojos gigantes, y yo le vi esa cara y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto tan hermoso? Y yo no podía ni siquiera sonreír del dolor que tenía. O sea, yo era como que yo creo que ni siquiera tenía ninguna expresión. Mauri, que estaba a mi lado, me decía que él jamás en mi vida había visto una persona tan roja en la vida, que él sentía que se me iban a estallar las venas de la cara de la fuerza que yo estaba haciendo durante ese proceso. Y me entregaron a Emilio, y Emilio lloró un poquitico y se sentó ahí, pues estuvo ahí en mi pecho conmigo. Inmediatamente ya pues me lo quitaron, era pues ni 30 segundos, pero por lo menos yo supe que ya estaba bien y que él estaba bien, y siempre estuvo bien, gracias a Dios. Y ya Mauri cortó el cordón. También le pedí que por favor no cortara el cordón inmediatamente, porque cuando nace el bebé, el cordón termina de pasar unos nutrientes súper importantes de la placenta hacia el bebé. Entonces le dije que no lo cortara todavía. Ella en eso pues al menos me hizo un poquito pues como de caso. Ya luego Mauri lo cortó como al minuto, a los 2 minutos. Y otro de mis sustos más grandes era que todo el cuidado que yo había tenido de la placenta y toda la conciencia de la placenta, pues que me sacaran a la placenta a la fuerza, que hicieran nacer la placenta, porque la placenta nace realmente. De hecho, el trabajo de parto acaba cuando la placenta nace, la placenta también nace. Y ahí es cuando ya realmente se acabó el trabajo de parto. Y mi mamá me había contado que cuando ella me tuvo a mí, a ella le habían metido la mano hasta el final del útero y le habían arrancado la placenta desde el útero y se la habían sacado a la fuerza, y que eso para ella fue la experiencia más horrible del mundo. Y yo solamente pensaba que por favor a mí no me fuera a pasar eso. Y todo el rezo a esa placenta y toda esa petición, de verdad, todo ese trabajo hecho, todo ese tejido de la mochila, toda la construida y la modelado en barro de la vasija que hizo Mauro, hizo que de verdad por un milagro la placenta en menos de un minuto, porque se puede demorar hasta media hora, más de media hora en nacer, la placenta en menos de un minuto naciera absolutamente sola, sin que nadie hubiese hecho nada. Cortaron el cordón y la placenta al menos de un minuto ya había nacido sola. Eso fue un milagro, eso fue demasiado hermoso. Gracias a Dios tuve a Mauri al lado mío todo el tiempo dándome la mano. A Emilio lo pusieron en una cunita al lado mío, yo sabía que estaba ahí, él no estaba preocupado, no estaba triste, no estaba llorando ni siquiera, solo movía los piecitos, y yo estaba de verdad como que en un estado de shock completo. O sea, como que logré descansar, por supuesto, del dolor que tenía, pero como que en serio el nivel de cansancio que tenía en las piernas, porque en serio estaba muy acalambrada, no me dejaban descansar. Y yo ya llevaba, porque desde que uno empieza trabajo de parto uno debe tener las piernas lo más abiertas posibles, es decir, que desde que ha llegado Marisol a mi casa a las 7 de la noche y eran las 11 de la mañana, 11:30 de la mañana del día siguiente, yo ya llevaba muchas horas con las piernas abiertas. Yo ya necesitaba cerrar las piernas, el cansancio ya era de otro nivel. Le pregunté a la doctora como, bueno, ¿ya puedo cerrar las piernas? Y me dijo, no, pero ¿cómo vas a cerrar las piernas si es que apenas te vamos a empezar a coser porque tuviste un desgarro de 3er grado? Y yo, ¿qué? Me acuerdo de haber escuchado eso y decir, ¿qué? O sea, ni siquiera entiendo lo que me estás diciendo. Te vamos a empezar a coser. Ni siquiera sentía la anestesia que me pusieron para coserme. Sentí toda
la cosida de ese desgarro. Y fue 1 hora completa cosiéndome para cerrar el desgarro, porque se cose en diferentes niveles, capas de la piel, desde las más profundas hasta las más superficiales. Y con mi bebé ahí, sin poderlo ni siquiera coger, amamantar, literalmente ya rezando para poder salir de ese momento, que ya mi bebé había nacido, pero que yo ya ni siquiera era capaz de sostenerme despierta. O sea, yo ya estaba en un nivel de cansancio, en un nivel de dolor, en un nivel de tristeza, porque además todo lo que viví ahí en esa clínica fue muy difícil de procesar para mí. Me pareció muy violento, me pareció demasiado crudo, me pareció demasiado frío, y yo estaba viviendo el momento más feliz de mi vida y el momento más sagrado de mi vida, y estas personas no entendían lo que estaba pasando. Por fin salimos de ahí con la ayuda de Mauro, con la oración de Mauro, orándole a la Virgen, pidiéndole que nos acompañara, que nos permitiera salir de ahí. Logramos ya irnos al cuarto, ya empecé a coger a Emi en brazos, a cargarlo, a cantarle una canción de la Virgen y a amamantarlo por primera vez. Y tuve la hermosa fortuna de haber lactado muy fácilmente a Emilio desde el primer minuto, de que Emilio pudiera pegarse bien, de que pudiera salir suficiente leche, de que pudiese haber esa conexión desde el primer momento. Y de que empezábamos este camino juntos hacia lo que es la paternidad y la maternidad, y llegar a este ser tan sagrado y tan hermoso a mi vida como el regalo más grande que Dios me ha dado. No tiene nombre, conocer el amor y ver en serio lo que era la majestuosidad de Dios en todo su esplendor. Cuando uno tiene un desgarro de ese nivel, es bastante dura la recuperación, es probable que se demore hasta 1 año la recuperación completa, y pues la inmediata ni siquiera se las quiero contar, porque realmente yo ni siquiera me podía sentar. O sea, tenía que estar como sentada a medio lado y sentada por lo menos como en 3 cojines diferentes para no sentir como el dolor pues del impacto de estar sentada. Ni siquiera entonces para lactar podía estar sentada tranquila, o sea, como que el dolor ni siquiera me dejaba sentar, ni siquiera me podía parar tampoco muy bien, porque también me dolía, porque hacía fuerza como el útero hacia abajo. Bueno, obviamente estaba cosida, obviamente había una recuperación ahí súper importante. A pesar de eso fue un parto natural, no fue una cesárea, entonces bueno, digamos que Emilio recibió como también todos estos beneficios de lo que es un parto natural. Y llegamos a la casa al día siguiente, porque esa noche ya se pasa en la clínica como en observación, gracias a Dios la pasamos muy bien, y llegamos a la casa y nos encontramos con un segundo día muy retador, porque Emilio no se calmaba, estaba muy intranquilo. Nosotros habíamos solicitado que la placenta no la entregaran, para eso hay que llevar pues una solicitud formal, firmada y demás a la clínica, pero hay que llevar una nevera para refrigerarla, con unas bolsas específicas de color rojo, que es residuos. Bueno, en fin, tuvimos que hacer todo un trámite, pero no nos la entregaron el mismo día, sino que nos la entregaron como a los 3 días, y hablando con Mari, pues Emilio no se calmaba, y era porque de alguna manera también esa placenta no estaba y él había tenido esa conexión tan profunda. Logramos que no la entregaran, y digamos que eso también logró que Emi también estuviera mucho más tranquilo. Ya logramos hacer pues como todo este posparto, como empezar ese posparto en casa y empezar pues como a reflexionar de lo que había pasado. Y cuando uno llega a la casa y tiene a su hijo en brazos, dice, wow, esto es ser mamá. O sea, en ese momento, en ese instante, es que uno de verdad entiende lo que es ser mamá y la responsabilidad que va a empezar a cursar para el resto de la vida. Yo pensaba, yo ya ni siquiera puedo sentirme triste, no tengo tiempo, no puedo salir corriendo, no puedo irme afuera a tomar algo. No, o sea, estoy acá y este bebé está absolutamente consumiendo todo de mí, desde lo físico hasta lo mental, hasta lo emocional. Estoy absolutamente cuerpo, pies y manos y alma y corazón en este espacio con este bebé. Y empezaron a surgir unas reflexiones muy hermosas acerca de esa experiencia, y escribí mucho en ese tiempo de posparto. Escribí algunas reflexiones, y unas de ellas quiero compartirlas con ustedes acá. El día que entendí en realidad para qué era mi cuerpo. Entendí entonces que mi cuerpo era un campo de milagros, un productor de la existencia sagrada, y que trabajaba incansablemente creando la perfección, la que mi mente estaba lejos de saber cómo podía crearse dentro de mí. ¿Cómo puede pasar todo esto dentro de mí sin que yo sepa o tenga que saber cómo hacerlo?
Y entonces entendí también que mi mente tampoco era mi líder y que algo superior me gobernaba. Creo en Dios sobre todo, pero solo en ese instante comprendí que solo Él es quien en realidad gobierna sobre mí. Parí a mi hijo y supe que mi cuerpo era poderoso, valiente, fuerte, resistente, amoroso, amable, compasivo, pero ante todo me di cuenta que era más que perfecto. Atrás quedaron los días en que la desnudez era vulnerabilidad, en que la estética era la razón más importante, en que la vergüenza de no ser como otra me invadía, y llegaron ya los días en que agradezco y honro este magnífico instrumento que Dios me ha dado. Y esa reflexión la escribí después de pensar que, digamos que uno mucho tiempo vive pues como cuidándose, como que nadie lo vea a uno desnudo, como salvaguardando ciertas cosas, como que ese pudor, como que empieza uno como a cuidarse, y después de estar en esa sala de partos, como que me di cuenta que eso ya ni siquiera era importante. Llega el pediatra y te revisa a ver cuánta leche estás dando y empieza pues como que, y todo el mundo como que lo está viendo uno ahí desnudo y uno está en su mayor grado de vulnerabilidad, pero ya eso se vuelve secundario, ya no hay pena porque realmente el cuerpo es algo mucho más importante que eso, se sobrepone a eso, y la razón real de lo que el cuerpo es, que es de verdad nutrir ese ser humano, parirlo, nutrirlo, alimentarlo, darle sostén, darle amor, protegerlo, cuidarlo, abrigarlo, eso está por encima de cualquier cosa. Ese posparto es fuerte, es muy fuerte emocionalmente, hay que despedirse de esa versión de uno mismo antes de ser mamá, antes de parir a su hijo. Hay que despedirse de la independencia por un tiempo. Uno cree que va a ser eterno, pero ya luego uno se va dando cuenta que no es eterno, que va pasando el tiempo y que van, digamos, aflojando un poquito el grado de exigencia que estos seres tienen sobre uno, por lo menos ya no es 100%. Yo, la primera vez en mi vida que dejé a Emilio más de una hora solo, o pues, mejor dicho, que dejé a Emilio y fue para ir a una reunión de trabajo 2 horas, fue a los 5 meses. O sea, Emilio no conoció un tetero, Emilio estuvo amamantado 100% y Emilio estuvo con 100% conmigo hasta los 5 meses. Ya volví a la licencia de maternidad y empecé a trabajar, y habían pues como unos formatos híbridos en que igual podía estar mucho tiempo con él, pero hasta los 5 meses yo no me desprendí de Emilio ni un segundo. Entonces uno cree que eso va a ser para siempre, que uno ni siquiera va a poder comerse la comida caliente porque no hay tiempo, que uno no se va a poder bañar tranquilo porque el niño está llorando. Uno, o sea, es decir, uno pasa a un segundo plano, y es muy duro para una persona que ha forjado su independencia, que ha forjado su autonomía de la forma en como yo la forjé por muchos años, pues como perderla, ¿cierto? Y perderla de tajo, como perderla de un día para otro, y como dejar de haber espacio, de que existiera ese espacio para las actividades cotidianas que les llenan y que lo nutren a uno, como el tejido, como la música, como compartir con unas amigas. Ya no hay espacio para eso, pues ni siquiera hay espacio para dormir. Entonces es una renuncia bastante fuerte, que siento que también a las mujeres se nos ha olvidado compartirla con otras mujeres, en el sentido de darles como esa tranquilidad de que va a pasar, de que no lo romanticen, de que no todo es color de rosa, pero que también esto pasa, se acaba, es decir, no es para siempre, es finito, y de alguna manera llega un punto en que uno va empezando a recuperar esa autonomía. Para mí en ese posparto fue perder esa independencia bastante fuerte, bastante fuerte. Creo que es lo que más me ha costado de la maternidad, ha sido perder mi independencia. Pero adicional, pues llegar a la casa a jugar a ser papás, pues como aprender a ser papás, ya no jugando sino en serio, pero parece un juego porque uno está explorando todo el tiempo cómo poner pañales, cómo sacar gases, qué hacer si vomita, qué hacer si tal cosa, qué hacer si la otra, y empieza uno como a hacer un tejido. La crianza se convierte como en un tejido de dos, sin que ninguno de los dos sepa tejer. Entonces, tejer a 4 manos, que es bien difícil, pero adicional ninguno de los dos sabe tejer. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer que este entramado funcione y que esto quede como un tejido mínimamente viable, que es nuestro bebé y que es lo más sagrado que tenemos para los dos como familia? Para mí también fue muy difícil, como tenía ese desgarro, como ceder muchas de los cuidados a Mauri, y no ceder porque él no fuera responsable, porque él lo ha sido y ha sido un papá de verdad que
como pocos, absolutamente entregado y maravilloso, pero yo sentía que como al principio yo no podía ni cambiarle el pañal ni dormirlo porque tenía que estar, no podía estar parada mucho tiempo, entonces yo sentía como que estaba entregando algo que también de alguna manera yo quería tener, esa conexión de tiempo que yo quería tener con Emilio y se la estaba como cediendo a Mauri, pero yo decía, ¿será que ya no va a querer dormirse conmigo cuando yo me pueda parar? ¿Será que ya no me va a querer igual? ¿Será que, no sé, para mí era como tan duro tener que hacer todos esos espacios de esas actividades que yo no podía todavía hacer porque lo único que podía hacer era dormir al lado de él, amamantarlo, eso sí lo podía hacer, pero para mí era muy difícil estar parada, incluso comer era muy difícil. Ese cuidado en el posparto para mí fue muy importante, guiado por Mari fue, digamos, como muy cuidadoso. Yo solamente comí sancocho de gallina 40 días completo, comí como, no sé, como 6 gallinas creo que fue, no sé cuántas gallinas, pero comía sancocho de gallina al almuerzo de la comida. Y los otros alimentos que se podían comer era como arepita, no se podían consumir lácteos, no se podían consumir frutas cítricas, no se podían comer cosas grasosas, es decir, solo se podía comer como arepa, fruta y frutas dulces como papaya, como mango maduro, cosas como así. Chocolate, se podía tomar chocolate pues sin leche, el chocolate sí se podía tomar, entonces pues mi dieta era base de arepa de chocolate sin mantequilla, sin queso, sin nada, chocolate, papaya, mango y sancocho de gallina, no se podía tomar nada frío, todo era el clima o caliente, entonces era agua panela, era bueno, cosas como esas. Y el chocolate, que para mí era, me nutría como el alma y me calentaba como todo el cuerpo. Y era muy valioso para mí tomarme ese chocolatico todos los días. Me cuidé mucho de la alimentación para una persona que está en la ciudad, que come como una persona de ciudad. Para mí eso fue muy drástico. Pongámosle que además el sancocho, pues yo lo disfruto cuando me lo como ocasionalmente, pero tampoco es que yo vaya a un lugar, a un restaurante a pedir sancocho, no es como mi comida favorita. Entonces también era un sacrificio demasiado grande comerme ese sancocho mañana y tarde todos los días durante 40 días. Hay unos cuidados muy importantes también que es, digamos, guardar el calor del cuerpo, por tanto uno no se puede mojar el pelo, mojar la cabeza durante esos 40 días, entonces es muy difícil para una mujer que está acostumbrada a lavarse el pelo todos los días, ceder a eso y también pues digamos que fue un sacrificio bastante grande, pero que entendía las razones y de verdad que el cuidado de esos 40 días, que fue inmaculado y que fue de verdad hecho a mucha conciencia, creo que han dado frutos muy significativos en lo que ha sido la alimentación de Emilio, en lo que fue la lactancia, en lo que fue mi recuperación del parto. De verdad que agradezco demasiado, yo honré esa dieta muy sagrada y muy cuidadosamente esos 40 días y ya el día 41 comencé a salir muy suave con Emi, a lugares pues, muy seguros y bueno, a tener pues como ya otro comienzo de maternidad y otro comienzo de vida diferente. Esa lactancia fue muy bella en mi caso en particular porque Emi, pues obviamente que al principio sí duele porque de todas formas la piel está sensible, no está acostumbrada como a esa demanda, pues es un niño todo el tiempo ahí pegado literalmente por lo menos 10 horas del día. Pero digamos que fue entre todo muy tranquila, pues lo logré hacer y lo pude hacer y siempre la cantidad de leche fue súper suficiente, ni mucha ni poca, siempre fue demasiado armonioso, pude hacer mi banco de leche para cuando me iba a ir para la licencia de maternidad, Emilio estuvo con lactancia materna exclusiva un año completo y luego yo esperaba y pensaba en lactar a Emilio hasta los 2 años y fue hermoso y mágico ver cómo este ser que es tan impresionante, que a veces me deja como con la boca abierta, se destetó solo, absolutamente solo, simplemente un día ya empezó a pedir cada vez menos, y a pesar de que estaba, pues, para él era como, obviamente su refugio y su conexión más pura conmigo, él empezó solito a soltar, y un día ya no pidió y al otro día pidió. Yo le dije que ahorita y se le olvidó y tampoco pidió y ya luego el otro día tampoco se le olvidó, pidió como a los 5 días, ya le dije, no, mi amor, pues ya, ya la tética ya se fue, mi amor, y ya se rió y nunca más en la vida volvió a pedir y sonriendo
se despidió de ese vínculo tan hermoso, de 16 meses de lactancia muy hermosos, muy poderosos. Yo lloré mucho, él se rió, yo lloré mucho porque no estaba preparada para cerrar esa lactancia, pero al mismo tiempo sentí como tanta alegría de ver ese ser tan hermoso con el que estábamos forjando Mauricio y yo, y que estábamos criando de esa forma tan bella y tan segura como para despedirse de la lactancia de una forma tan tranquila, desapegarse tan tranquilamente, tan armoniosamente, y ser capaz de saber que no estaba pasando nada grave y que simplemente el vínculo con mamá está por encima de eso. Eso me parece de las cosas más hermosas, y es un regalo muy grande el haber podido forjar en mí esa independencia y esa seguridad, pues que hoy fácilmente, literalmente le damos la bendición, él nos da la bendición, nos despide para el trabajo y él se queda feliz diciendo chao papá, chao mamá, con toda la tranquilidad y la seguridad de que sus papás igual siempre van a estar ahí. Eso es muy bello, eso son como recompensas del camino. Entonces este posparto, que realmente no dura 40 días, que realmente no dura 6 semanas como médicamente ese es el posparto inmediato, es un tiempo que dura 2 años. Y 2 años es 2 años. Obviamente que van bajando la intensidad de los síntomas, se van cuadrando las hormonas, pero yo literalmente hace por ahí 3 meses logré ya sentir y saber que efectivamente ese posparto ya estaba terminando, porque ya se me equilibró la temperatura del cuerpo, vuelve como hormonalmente como a equilibrarse, a bajar un poco la sensibilidad, el cuerpo también empieza como a tomar una forma y empieza pues como a aterrizarse. Y durante ese posparto tuve también un escrito que quiero compartir, un fragmento de él acá. Puerperio, el tiempo de la misericordia. Dicen los médicos que el puerperio o posparto es el tiempo que dura el cuerpo en recuperarse después de dar a luz, y que este tiempo es de aproximadamente 6 semanas o 40 días. Pero lo que no dicen los médicos, de hecho nadie, es que lo único que te tienes que recuperar no es del impacto físico de un embarazo y un parto. ¿Cuánto cambia una mujer al convertirse en madre? A veces me respondo que mucho, y a veces casi que aseguro que uno no cambia, sino que se convierte en un ser en absoluto nuevo. Nacen nuestros hijos y nacemos nosotras. Brotan como nuevas heridas antiguas, propias y prestadas de nuestras madres y de las madres de nuestras madres, de las abuelas de nuestras abuelas. En el momento exacto que parimos, todo nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro corazón comienza a gritar, a pedir misericordia. Qué hermosa palabra esta, que me hace eco en medio de mi puerperio y que me endulza la mirada de mí misma. Esta nueva yo que se sienta en su mesa de tejido como si jamás hubiese cogido una aguja. Esta nueva yo que agarra su guitarra y los dedos resbalan como si hubiesen olvidado el camino. Esta nueva yo a la que la voz le cuesta sacar porque comprende, 4 meses después, que esta voz viene de las entrañas y que sus entrañas piden misericordia. Ser madre implica jamás dejar de serlo, y nunca se comprende esto hasta tener a un hijo en brazos. No hay tregua, no hay lapsos de espera, no hay fin. Una vez que se es madre, es para siempre, cada segundo de tu existencia. Y ser madre, cada segundo de la existencia, es tanto para lo más retador, lo más complejo, así como para lo más hermoso, porque yo respeto profundamente el sentimiento de cada una de las madres y las decisiones de ser madre o no serlo, pero en mi pensamiento y en mi opinión personal creo que no hay amor más supremo y más verdadero y más puro que el de una madre por su hijo. Y creo que las mujeres que deciden no ser madres, de pronto se pierden ese amor, de pronto se pierden de conocer este sentimiento que es lo más sublime y lo más sagrado que uno puede llegar a conocer en la vida. Esta sensación de verlos crecer, esta sensación de verlos escuchar decir nuevas palabras, esta sensación de que empiecen a entenderte lo que le estás diciendo, esta sensación de que te cojan la cara y te digan mamá hermosa, preciosa, te amo mucho. Esa sensación no tiene ningún precio y de verdad que vale toda la pena del mundo. No hay horas de parto, no hay horas de trabajo de parto, no hay
pospartos suficientes para pagar la recompensa que es tener un hijo en este mundo y llamarlo amor, y llamarlo hijo, y llamarlo y verlo y entenderlo como parte de uno, y entender que ese ser tan maravilloso salió de uno mismo, de su vientre, que fue creado con sus células, que fue creado con las memorias, que fue creado a punta de amor. Eso es una sensación que yo puedo quedarme aquí de verdad hablando y que jamás voy a poder explicar con palabras. No hay palabras suficientes que se tejan para llegar allá. Y realmente entonces ese construir esa familia y entender que ahora somos 3 y que tenemos otras prioridades y que estamos construyendo un nuevo camino y que estamos cambiando la dinámica del hogar, que estamos empezando a vivir unos días maratónicos. Los primeros 6 meses son muy fuertes en intensidad del cansancio. Emilio en particular no dormía mucho. Es muy intenso como lo que se vive físicamente y emocionalmente, las renuncias, pero además la carga física, la carga hormonal, la carga emocional. Y además, digamos también pues como el cambio de rutinas en el hogar, ¿cierto? Y obviamente el esfuerzo físico que requiere cuidar a un hijo ya cuando empieza a gatear, cuando se empieza a montar en todas partes, cuando empieza a caminar. Entonces es un requerimiento, digamos, demasiado grande, pero al mismo tiempo empiezan a pasar un montón de cosas en el hogar y en las dinámicas del hogar demasiado hermosas, y empieza a aparecer y a brotar como la esperanza en el centro de ese hogar, y empieza a brotar la luz y el amor puro e infinito de Dios que es representado en ese hijo que está como centro de esa familia. La crianza es realmente un reto bastante grande porque muy seguramente a mi esposo lo criaron de una manera, con unas costumbres, a mí con otras, y tenemos que ponernos de acuerdo para ahora criar a ese ser humano de la forma más adecuada o pertinente que nosotros dos creamos que es, ¿cierto? Y obviamente llegar a esos acuerdos, ser capaces nosotros de cada día más pulirnos a través del ejemplo, porque nos damos cuenta que Emilio escucha alguna palabra y a la media hora la está repitiendo. Entonces, ¿qué palabras son las que queremos decir? ¿Cómo nos queremos expresar? ¿Cuáles son los comportamientos que queremos que él vea, ¿cierto? Cómo nos queremos irradiar en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra vida, en las decisiones que tomamos, en la familia que formamos. Realmente que tenemos mucho en qué pensar y mucho en qué trabajar con cada uno de nosotros como seres humanos, y sobre todo cuando uno es madre, uno tiene mucho que pensar en qué es lo que está transmitiendo seguridad o está transmitiendo temor, en qué es lo que está transmitiendo y qué está entregando. En particular yo he querido forjar en Emi esa libertad, que sea un niño seguro, que sea un niño independiente, autónomo, que sea libre, que sea capaz de ser él, que esté lleno de él mismo, que logre realmente sentir en su corazón como con mucha, esos sentimientos de forma muy fidedigna para que los pueda al mismo tiempo obedecer. Y yo espero poderlo simplemente acompañar a él a que camine el mundo en libertad, a que simplemente lo recorre y si en algún momento me necesita, sea capaz de voltear hacia atrás y vea que su mamá está ahí pendiente de él, pero que sea capaz de correr con toda la seguridad de saber que tiene a Dios encima, siempre iluminando su camino, y que no hay nada que temer, que todas las cosas más bellas y los sueños más bonitos que él quiera construir son posibles siempre y cuando él sea capaz de escuchar su corazón y de seguir en coherencia su camino. Es la forma como queremos pues de alguna manera enseñarle que se puede vivir la vida, y por supuesto que entonces allí hay una decisión también de crianza muy desde el arte, muy respetando el ser, de una forma muy amorosa, de una forma muy libre, de una forma muy autónoma, respetando lo que ese ser que tenemos al frente también viene a ser en este mundo. Así que creemos que mi esposo y yo, el ejemplo es la única forma de educar. No es la mejor forma, es la única forma de educar. Por eso estamos convencidos que es la manera como nosotros actuamos cada día lo que finalmente va a representar quién será Emilio en el mañana. Así que por eso aquí, para cerrar este episodio, quiero compartirles una carta que le hice a Emilio durante estos 2 años, pues, o que escribí en alguna parte de estos 2 años, y que habla un poco de cómo es entonces esta crianza y esta educación y este regalo que le queremos dar a Emilio desde el ejemplo.
Carta a Emilio. No te diré que ames, yo amaré y tú me mirarás. No te diré que camines recto, yo caminaré recto y tú me mirarás. No te diré que digas la verdad, yo la diré y tú me mirarás. No te diré que seas humilde, yo trabajaré en mi humildad y tú me mirarás. No te diré que seas paciente, yo buscaré siempre la paciencia y tú me mirarás. No te diré que la familia es lo más importante, para mí lo será y tú me mirarás. No te diré que te cuides y cuides a otros, yo lo procuraré y tú me mirarás. No te diré que seas agradecido, yo agradeceré y tú me mirarás. No te diré que valores lo bueno, yo lo valoraré y tú me mirarás. No te diré que pulas tu palabra, yo cuidaré la mía y tú me mirarás. No te diré que la libertad es importante, yo seré libre y tú me mirarás. No te diré que busques el arte, yo cantaré y tejeré y tú me mirarás. No te diré que Dios es lo primero, para mí lo será y tú me mirarás. Y al mirarme aprenderás todo lo que, con ejemplo, te quise enseñar. Gracias por escuchar este relato del nacimiento que tuve como madre, en donde de verdad con todo el amor y con toda la vulnerabilidad a flor de piel quise compartirles un poquito de lo que es esta hermosa y sagrada experiencia de la maternidad, y que espero sea alguna palabra de aliento y alguna palabra de cariño, ¿cierto? Para alguna mamá que esté atravesando un posparto, para alguna mamá que quiera convertirse en madre, para alguna mamá que quiera y que se esté convirtiendo en este momento en madre a través de la gestación y quiera tener una conciencia diferente de ella, para todas las mamás, para mi madre, para mi abuela, para mis tías, que han sido ese útero que me ha protegido y que me ha resguardado y que me ha entregado todas las cosas más hermosas que soy hoy. Este episodio como agradecimiento de esta labor tan maravillosa, tan titánica, tan sublime, tan sagrada que tenemos las madres. Así que gracias a todos por escuchar. Recuerden seguirnos en Spotify, en YouTube, en Instagram como Tejiendo la Voz. Apoyen esta iniciativa tan bonita, compartan este episodio. Creo que este es un regalo muy hermoso que se puso de moda, que es compartir episodios que sentimos que a alguien que queremos le pueden llegar y lo pueden nutrir. Compartan este episodio con las personas con las que quieran hacerlo, con las que sientan el llamado a hacerlo. Es un episodio hecho y entregado con todo el amor. Recuerden entonces nuestro mantra: qué bonita la vida.